Buenos días amigos, hoy martes 9 de abril. Bueno, luego de saberse que Alex Rodríguez anda detrás de Rebeca en Santiago, es bueno comentarles que ayer se produjo un acontecimiento político importante, varios, pero ese de la visita del expresidente de la República, el agrónomo Hipólito Mejía Palacio, termina con una reyerta política fruto de las decisiones tomadas por el pueblo dominicano en mayo pasado en las elecciones nacionales, cuando por efecto de una fracasada gestión del Partido Revolucionario Dominicano encabezada por el agrónomo Hipólito Mejía, se negó a reconocer los resultados de un proceso comicial que no fue objetado por ninguna de las autoridades nacionales y extranjeras que le correspondía supervisarlo. De manera que solo fue un grito de una parte que por razones muy personales no quisieron aceptar la realidad de que habían sido vencidos en el proceso comicial. De todas formas, el presidente Medina hizo bien con recibir al agrónomo Hipólito Mejía, y es presidente del PRD, y al grupo de dirigentes de ese partido, algunos de ellos suspendidos, que le visitaron ayer en Palacio para entregarle las dos versiones que tienen acerca de la ley de partidos y la ley que procura una reforma, una modernización, dos proyectos de leyes que procuran una reforma y modernización de la Junta Central Electoral y regular los partidos. Además de los temas que siempre se sazonan en cualquier encuentro entre dos políticos que tienen experiencia de Estado y que de seguro surgieron. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. En comentarios hoy mismo en la prensa, escrito por hacedores de opinión de la talla de César Medina y de otros más que manifiestan su percepción de que con la recepción ayer de don Hipólito en Palacio se crea una especie se motiva recelo en personalidades tales como Leonel Fernández, el presidente de la República, y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Vargas Maldonado. Nosotros entendemos que la cosa no debe ser interpretada tan severamente como lo hacen ese tipo de comentaristas, de hacedores de opinión. El resentimiento no es un comportamiento de políticos del nivel de Leonel Fernández, olvídese de eso, como tampoco lo es de Miguel Vargas Maldonado, porque son profesionales ya con muchísimo nivel, con muchas horas de vuelo, que lo que ven en esto es un acontecimiento político como cualquier otro. Es muy probable que eventos previos fueron los que determinaron esa visita en ese orden. Acuérdense que el presidente de la República, por iniciativa suya, visitó al ingeniero Carlos Morales Troncoso en su residencia veraniega de La Romana, para allí hacerle saber de las intenciones que tiene el gobierno y su partido también, de que se actualice la ley de partidos, de que se establezca ya una regulación formal para que los partidos políticos de la primera línea de la República Dominicana puedan operar públicamente con todos los derechos, deberes y protecciones que les recomienda la ley y que el Estado está obligado a prestarle. O sea, a mí me parece que dentro de todo esto, lo que está por venir es probablemente pasos complementarios, como son la recepción en Palacio. Ya se anunció que también irá a Palacio el ingeniero Vargas Maldonado para dar a conocer su visión.
el presidente hace bien con oír a las grandes fuerzas políticas, pero el presidente ya oyó la suya al comité político con el liderazgo del doctor Leonel Fernández. Y ya incluso llevan varios artículos discutidos y aprobados en el anteproyecto que conoce el PLD y que presentará ese partido al Congreso por la vía que tiene, por medio de sus legisladores. O sea, los acontecimientos de una sociedad moderna no deben motivar segundas intenciones. Es que los políticos de primera línea tienen que verse, deben verse. Lo deseable fuese lo que pasó ahora recientemente en México, que los partidos de la primera línea pactaron una acción muy amplia en los planos económico, social e institucional para modernizar a México, aún los perdidosos, los que fueron desplazados del poder con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, y el propio presidente de la República como gran testigo. Entonces, miren, la política latinoamericana, la política moderna, cada vez más da saltos de calidad y a eso tenemos que acostumbrarnos. Eso por un lado. Por el otro quería decirles que los sindicatos de choferes, los empresarios al estilo de Marte y demás, tienen que acostumbrarse a una realidad. El desorden imperante en el tránsito y transporte masivo de pasajeros en las grandes ciudades, particularmente en el Gran Santo Domingo, eso tiene que desaparecer. El que se crea que la primera línea de metro no comenzó a ordenar el tránsito y a ordenar a la población dominicana que nunca había conocido de una disciplina igual, ni siquiera cuando se montó por primera vez Onatrap, que van al metro en silencio, que no van masticando chicles, que no llevan fundas con grasas, que no vocean, que ceden los espacios o los asientos a los ancianos y a los niños. Esa que fue hace mucho tiempo una disciplina, la hemos retomado. Lógicamente asistidos de policías y militares que forman parte de la unidad de seguridad del metro de Santo Domingo. Una estructura que opera también de manera ordenada, disciplinada, para aquellos que dicen que el Estado no es capaz de operar nada, de administrar nada. El metro está enseñando que sí lo es, como lo va a hacer cuando ponga en servicio el Merca Santo Domingo y los mercados de distribución, el merca mayorista y los mercados de distribución. Lo van a ver porque el Estado, si se crean las condiciones, si se facilitan los medios, está demostrado que puede hacer cosas grandes y ordenar cosas grandes. Aquellos que impusieron la Margaret Thatcher y Reagan del neoliberalismo que hacía que el Estado se redujera a un simple regulador y no a un interviniente en el mercado con oferta, con gestión, ya esos conceptos fracasaron, pusieron en claro que estaban fuera de lo que la humanidad en ese momento pedía. Es probable que tuvo un efecto inicial, que por ejemplo algunas empresas públicas ya no debían mantenerse bajo posesión del Estado y pasarla al sector privado para mayor garantía, como se demostró en Inglaterra. Pero lo cierto es que el Estado no podía ser relegado a un simple observador, porque entonces el sector privado iba a ser tanto de la suya como para provocar la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se crearon como 8 figuras inmobiliarias para un solo bien, que terminó no valiendo nada porque nadie tenía posesión de nada. Que hizo de los bancos comerciales estructura de manipulación de bienes básicos.
y que ha creado una crisis de la cual todavía desde el 2007 hasta hoy no nos hemos repuesto. América Latina ha sentido los más efectos, digamos que residuales, pero lo que es Europa, toda Europa, Estados Unidos, eso la están sintiendo y duro. Y duro. Pregúntele a nuestro vecino Puerto Rico o a los cercanos de la Florida, en Miami, y a los dominicanos que viven en Nueva York, y a los dominicanos que viven en Madrid, en París, varias ciudades italianas, para que vean lo que es canela fina. Entonces, a los señores sindicalistas que están amenazando con paros, Uvieres, Marte y compañía, lo que siempre han hecho eso, y que vienen con protestas para reclamar que se les proteja luego de que la segunda línea de metro ha puesto en peligro algunos de lo que eran sus negocios, que no era otra, una manipulación de las necesidades del público de transportarse, porque ni siquiera un servicio razonable daban, carísimo, inseguro y con maltratos. Bueno, que sepan que el desarrollo, el orden, la racionalidad, porque lo que cuesta ahora un pasaje para un obrero, un trabajador, un estudiante, es razonable, es lo que se estila en toda sociedad organizada, que sepan que eso se va a imponer y que la mayoría del pueblo va a estar del lado de las autoridades y ellos la van a pasar muy mal si pretenden resistirse a ese nuevo orden. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Esto es así. Buenos días, don Oriol. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Sí. Bueno, obviamente que el tema que ocupa la atención del interés ciudadano fue la visita ayer del expresidente Hipólito Mejía al presidente Danilo Medina, y ha traído diversas conjeturas, fundamentalmente porque no hay ninguna información oficial respecto a la naturaleza o el motivo de ese encuentro, que puede tener cualquier tipo de relevancia, pero por tratarse de don Hipólito Mejía, ya esa es una relevancia de por sí, noticiosa. Se sabe la situación que hay en el partido. La única versión la dio él a los medios de prensa, es verdad. La versión oficial no existe. Por tanto, dado que no hay versión oficial, todos ingresamos al terreno especulativo. Sí. Incluso el propio Hipólito Mejía, que en principio respetó la regla de que quien invita o en la casa donde uno visita es quien tiene que dar los detalles de cualquier reunión o novedad que se produzca. Pero dijo que esa reunión tuvo el objetivo de renovar lazos de amistad y que se trataron diversos temas que él entiende que es el presidente Medina quien debería abordarlos si así se requeriría. Como se está en el campo de la especulación, es obvio que lo que uno debe de hacer primero es establecer que los actores son políticos muy veteranos, muy conocedores de la realidad dominicana política actual. Uno es el jefe del Estado y otro ha sido jefe del Estado. Uno de ellos es muy emotivo, que es el presidente Mejía. Otro de ellos es pragmático, pero no se le conoce que la emotividad lo lleve a tomar ningún tipo de decisión de carácter político. Aun cuando en momentos fuertes de los avatares de este difícil quehacer, ha tenido algunas expresiones fuertes para algunos de sus compañeros o por algún tema. Pero a Danilo Medina se le reconoce por largos años como un político muy pragmático, muy conocedor de la realidad dominicana y muy cauto, moderado en su quehacer y en sus pronunciamientos. Dicho esto, entonces tenemos que hablar de realmente qué es la política, porque a veces vinculamos mucho las políticas con los sentimientos. A quien le gustó este tipo de actividad, lo aplaude, a quienes no le gustó, lo deplora. Y eso es así en todas las cosas de la vida. Nada tiene la función de igual a la morocota de oro.
va o viene conforme sean o no asequibles a intereses específicos. Pero en política está lo que se ve y lo que no se ve, a la luz de una expresión martiana hecha muy popular en la República Dominicana por el profesor Juan Bosch. Pero también la política es un arte, es una ciencia, y se ejercita no solamente con la inteligencia, sino con la sagacidad del guerrero, la habilidad del guerrero, la inteligencia del hombre de escritorio, pero la sagacidad y la habilidad del guerrero. Es compleja la política. La política es incompatible con los sentimientos. Por eso es que el presidente Mao Zedong, como le dicen ahora, era muy frecuente decir cabeza fría, aunque arde el corazón. Todo esto que yo le estoy diciendo tiene un solo propósito de acomodar, quizá un comentario disidente de lo que escuché ayer por radio a nuestro colega que no pudo asistir al programa. Yo no tengo elemento de juicio para decir más de lo que se ha dicho de la reunión de la que estamos hablando. Lo que sí yo creo es que tiene efectos colaterales muy diversos, pero no menos importantes unos de otros. Por ejemplo, los temas que están sobre el debate público son todos muy delicados para el presente de la nación, los fundamentales me refiero. El presidente Danilo Medina necesita que su gobierno se mantenga oxigenado. Si ustedes saben, el gobierno de Medina en todos los frentes necesita tener mucho espacio de maniobra. No puede trabajar con el menor espacio, tiene que trabajar con el mayor espacio posible, por circunstancias externas a la vida dominicana en términos económicos y por circunstancias internas, pero también en términos económicos o financieros. En el caso de la Barrick Gold, que a mí me parece que es el mayor de todos, la situación no es tan fácil y ha afectado o puede afectar otro ámbito del quehacer gubernamental. Por ejemplo, la colocación de los $1.000 millones en bonos en los mercados internacionales, que fue aprobada hace algunos meses, me parece, por el Congreso de la República. Si usted manda a colocar esos bonos ahora, porque la urgencia para inversionar en áreas fundamentales del desarrollo están a la vuelta de la esquina, usted tendría problemas porque en los anaqueles financieros internacionales le van a decir, incluso el propio emporio, Pedro dice que es el más grande del mundo en materia de extracción y comercialización de oro, la Barrick Gold, nada, con simplemente poner en una carpeta que tiene determinados problemas con la República Dominicana después de haber firmado un acuerdo o un convenio de extracción de la mina de Pueblo Viejo, cualquiera que sea el convenio y cualquiera que haya sido las circunstancias que han cambiado, pone en peligro la colocación en condiciones óptimas de esos bonos. La ley de partido le podría dañar al gobierno del presidente Danilo Medina al menos el último tercio de su gobierno. Si esa ley no se maneja con un nivel de certidumbre, de unificación de criterio, desde el punto de vista de las instituciones políticas, algunas de ellas que están en bandolera, y otras que están tratando de recomponerse y lograr sacar al Estado y a sus posibilidades de influencia como tal, cuando es gobernado por un partido determinado, sacarlo del ventajismo notorio que puede tener eso. Eso le traería como consecuencia un activismo desmesurado que podría, repito, en condiciones difíciles, completar un programa de gobierno tan novedoso y tan excepcional como el que ha planteado el presidente Danilo Medina. Por tanto, la ley de partido es un tema de primer orden, no solo en el orden político e institucional, sino relacionado con el propio quehacer gubernamental. Hay otro tema, el tema de educación. A horas del encuentro del presidente Mejía con el presidente Medina, el mandatario mencionó el hecho, dijo que le preocupa que el 4%
del Producto Interno Bruto, o sea, los recursos de esa ley, se canalicen fundamentalmente hacia el incremento salarial de los maestros. Y ustedes saben que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha designado una comisión para investigar, mediar, procurar soluciones entre el impacto que se da entre el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el gremio de los maestros en control relativo del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo presidente es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí también puede producirse algún tipo de requemor. Fíjense que le he explicado algunas situaciones difíciles en las cuales el gobierno se está manejando a nivel del Estado y del propio gobierno. Quedan otras que podrían abrocharse con manejo inteligente en el ámbito del ajedrez partidario del país. Pero nada de eso es válido a menos que el presidente Danilo Medina le explique al país y a su partido cuál ha sido la razón de una visita muy, por la naturaleza incluso de la composición de la comisión que encabezó el presidente Mejía, muy compleja de poder interpretar. Se le explique a su partido, se le explique al país y en consecuencia explique la ventaja que tiene para la nación esa visita. Yo solamente en el terreno de la especulación me parece que es pertinente señalar que los resultados de esa visita están en el oxígeno que se le ha dado al presidente Mejía, al expresidente Mejía. Sin duda alguna él aprovechó el escenario, lo aprovechó. Falta saber quién invitó a quién. Si el presidente Mejía solicitó la audiencia o si por el contrario el presidente Medina la ofreció. Eso falta saber, pero independientemente a eso, quien ha resultado con mayor oxígeno en el corto plazo es el expresidente Hipólito Mejía. La razón por la que llevó a su familia podría estar conectada, a mí me parece eso de común poderlo interpretar así, con aquel 21 de mayo, cuando el presidente Danilo Medina generosamente al referirse a su triunfo electoral ya proclamado por la Junta Central Electoral, dijo que reiteraba su voto de amistad con el presidente Hipólito Mejía y que quería renovar los lazos que le unían desde muchos años con él y con sus hijos. Y lo mencionó a sus hijos por su nombre, Ramón Hipólito y Carolina. Bueno, pues el presidente Mejía fue a Palacio con sus dos hijos que fueron mencionados en el discurso de agradecimiento por la victoria electoral del presidente Danilo Medina. Hasta ahí todo va bien. Lo que pasa es que en política está lo que se ve y lo que no se ve. Por ejemplo, no se ve que ya el presidente Medina se reunió con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y que trataron temas políticos relacionados con la ley del partido, posiblemente habrían tratado lo de la barrigor. Lo que pasa es que cuando no hay información oficial respecto a acciones de tanta envergadura y de tanta trascendencia del orden político, es muy difícil que se puedan interpretar entonces en orden racional. Lo racional es lo primero. En política se hace lo que conviene, es verdad, en política se hace lo que conviene. Dos, en política no están vinculadas con los sentimientos. Es prudente que recordemos la expresión del amigo Ramón Fon Bernal, que en paz descanse, de que lo conveniente en política a veces es comerse un tiburón podrido sin erutar o tragarse el tiburón en malas condiciones sin erutar. Es decir, el político no está dado para sentimientos. Ahora, son tantas las líneas que se pueden conectar con este acontecimiento que tendríamos 3 o 4 días en un maratón explicando cómo se puede interpretar el ámbito del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, cómo se puede interpretar a la luz de la crisis del PRD, cómo se puede interpretar a la luz del Congreso de la República bajo el planteamiento de un proyecto de modificación, de un proyecto de ley de partido que va a introducir el partido oficial y mayoritario en el Congreso de la República, o cómo verlo para una posible oxigenación del gobierno ante proyectos que son de gran trascendencia, como lo que le acabo de mencionar y otros en el cual se necesita que para la opinión pública sea aireada de otra manera. Yo pongo como ejemplo
alguna vez habrá que volver al suroeste. ¿Cómo airear eso? ¿Qué es hacer para que no ocurra lo que ocurrió en la primera escaramuza oficial? Por último, yo sé que le he embrollado demasiado la cabulla. Yo digo lo mismo que Pedro, no nos vamos a volver locos. El presidente, hay que confiar en el presidente Danilo Medina, confiar en su capacidad de comprenderlo como jefe del Estado. Pero claro. O sea, no decirle, te reuniste con un enemigo mío, con una cosa, que no, es el jefe del Estado y es el presidente de todos los dominicanos. Ese oxígeno global, colectivo, que se procuró en Palacio Nacional, es independiente a los criterios de pugna, de resabio, de situaciones de encontronazo que pueden tener distintos sectores intrapartidarios y en la vida política del país. Yo me voy a quedar ahí, solo voy a decir respecto al otro tema que trató Pedro, a mí me parece interesante, es que si la OPRE, así que se llama, Oficina para el Reordenamiento del Transporte, sí, y por consiguiente el gobierno, ceden 1 milímetro en el asunto de las rutas alimentadoras de guagua, yo aconsejaría que nos largáramos del país, porque ya entonces no habría nada que hacer, los dueños del país hacen lo que le da la gana, entonces tendríamos las voladoras huyendo para el metro, cuando se le entregue a uno de estos individuos flotillas de guagua con nuestros impuestos, esta gente hará lo que le da la gana, como lo han hecho durante más de 30, 40 años, acuérdense desde las banderitas, todas las guaguas que se le han entregado, los autobuses, todos, son recontramillonarios, forman partidos políticos, matan gente, queman mujeres trabajadoras en sí para sí, ocupan propiedades públicas, hacen lo que le da la gana, chantajean a partidos de oposición o tienen puesto en el Congreso, en el Estado, hacen lo que le da la gana. Pues si que ha sido de tanto sacrificio para nosotros, los ciudadanos, haber puesto más de 1.600 millones de dólares para ver esta modernidad que estamos viendo, 27 kilómetros recorridos. Este ordenamiento, la gente decente, gente que no puede tirar una goma de mascar en el piso, no hay nada, y usted me le dice que a un camionero, que aquí hay un monopolio en el transporte de carga, impuesto a la mala, matan a quien sea, cierran los puertos, y ese camionero me dice hoy a mí que hay que darle la ruta alimentadora, o sea, los autobuses decentes en los que usted se va a montar en su barrio para llegar hasta el tren, y cuando salga del tren se va a montar en un autobús decente para llegar a su casa, ellos también lo quieren. Pues mire, si eso ocurre, por mi Madre Santísima, larguémonos todos del país. Don Pedro, bueno, yo quiero decir, hay que mencionar 2 mujeres grandes que han muerto, independientemente de lo que no querían a la Thatcher, que la cuestionaban por su pensamiento político. Nadie puede negar que Margaret Thatcher marcó un tiempo importante para la humanidad, porque Margaret Thatcher fue la gran aliada del presidente Ronald Reagan. Y esto, entre las marcas que deja en el Reino Británico, es que Margaret Thatcher le dio a la derecha una especie de barniz, que la hizo interesante y que en el mundo incluso se cogiera el modelo Thatcher por un tiempo. Y la otra dama que ha fallecido es Sara Montiel. Sara Montiel, que los españoles y los pueblos de Iberoamérica la recuerdan porque fue la mujer que abrió las puertas de Hollywood para mujeres, y en este caso una mujer de Europa, y que luego vendrían mujeres de otras latitudes a poder también pasar por las puertas de Hollywood. Han fallecido por separado. En el caso de Margaret Thatcher hay que recordar que fue la gran aliada de Ronald Reagan cuando se produjo la caída de los países del bloque socialista del Este. El tema del salario en la República Dominicana, el Comité Nacional de Salarios pudo haber ya tomado una decisión que fuera un punto de encuentro para los empleadores y para los trabajadores, porque el Comité Nacional de Salarios tiene informaciones privilegiadas respecto
a la variación del índice de precios en República Dominicana y de igual modo lo que se puede hacer cuando las partes no encuentran un punto en el que puedan verlo como un lugar para el encuentro y llegar a una salida respecto al tema del salario. Esto ha dado lugar que ya las centrales sindicales han tomado la decisión de plantear el tema a los legisladores en busca de que desde el Congreso se apruebe una legislación especial que pueda de hacer realidad el incremento del salario en un punto que los trabajadores pudieran sentirse satisfechos de acuerdo a las expectativas de los líderes sindicales. Pero esto se pudo evitar y aún todavía se puede evitar. El Comité Nacional de Salarios tiene la potestad para llamar a las partes y hacerle un planteamiento. Si la parte no hace ningún planteamiento que se pueda entender como aceptable para los dos, el Comité Nacional de Salarios puede plantear uno. Y lo puede plantear tomando en cuenta lo que se vive hoy en República Dominicana. ¿Cuál es una preocupación nacional? Crear las condiciones para que los trabajadores tengan más poder de compra y que de esa manera esto pueda impactar en la economía dominicana y de esa manera restarle a la pobreza y restarle a las desigualdades. Solo ustedes tienen que ver la política que está llevando a cabo el presidente de la República en ese orden, o sea, cómo crear condiciones en la economía dominicana para que disminuya la pobreza, cómo crear condiciones para que en la República Dominicana personas que hoy no tienen oportunidades logren oportunidades. El salario es un punto importante, vital, para estimular una política de resta a la pobreza. De ahí que el Comité Nacional de Salarios, la presidenta en este caso del Comité Nacional de Salarios, su presidencia, debe tomar una decisión, si no la tiene, y presentarle una propuesta a las dos partes, en este caso a los trabajadores y a los representantes de los empleadores. Que vaya al Congreso. Usted podría decir, bueno, el Congreso tiene la facultad para modificar la ley que le da origen al Comité Nacional de Salarios y también tiene potestad para fijar un salario mínimo por ley. Ya República Dominicana incluso tiene un precedente. En el año 1979 se produjo en República Dominicana una situación de discusión porque no se entendía, las partes tenían diferencia en lo que debería ser un salario mínimo. Bueno, el Congreso aprobó una ley que contó con el apoyo del presidente de la República, en ese momento era el presidente Antonio Guzmán, y en ese momento se fijó un salario de 125 pesos en la República Dominicana como salario mínimo en 1979. Como en cada tiempo que se discuta el tema del salario, en ese 1979 se planteaba que ese salario mínimo de 125 pesos iba a provocar quiebras de empresas en República Dominicana. Siempre que se discute el tema del salario, este es un criterio que se pone a flote. Sin embargo, lo más importante es que se tome en cuenta que el salario es un elemento vital para una economía dinamizarse y para una economía crear condiciones de disminuir pobreza y disminuir desigualdades. El Comité Nacional de Salarios debe jugar un rol más activo y tomar una decisión con respecto a la discusión por el aumento salarial. Ese es el espacio donde se pueden reunir, especializado para esto, donde se reúnen, usted puede reunir a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los empleadores y la representación del Estado. La representación del Estado, que lo único que tiene que tomar en situaciones de este tipo es el interés general. Aquí ahí no hay, en este caso no hay hachas
de intereses, sino más bien el bienestar común, eso es lo que tiene que primar. Pero dejar correr esto es dar lugar a que se forme una tormenta en un vaso de agua. Esto hace tiempo que se pudo haber afrontado de otra manera y no dejarlo correr como va, que da la impresión que ahora como va esto, la parte incluso han tenido en las últimas horas, han tenido que hacer ciertos esfuerzos para comunicarse, porque unos dicen, ¿para qué ir? ¿Para qué hacer un nuevo planteamiento si hay una especie de cerrazón? El Comité Nacional de Salarios puede ser la llave en este conflicto, de manera que adelante. Lo otro es el tema, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Hay profesores que han estado planteando en las últimas horas que se debe dar un espacio ya incluso que suspenda lo que son protestas que puedan afectar el año escolar en este tramo final y dejarlo todo a la mesa de discusiones, incluso tomar decisiones trascendentes que serían efectivas en el próximo año escolar, en el caso de que se quieran hacer planteamientos de cambios en la propuesta que le ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Educación a la ADP. Esto debieran escucharlo, porque fíjense qué es lo que está ocurriendo con esto del año escolar. Ya hoy, día 9 de abril, en la República Dominicana, nosotros lo que podemos hablar son semanas de clase. Prácticamente usted puede hablar de 7 semanas de clase, porque después viene el tiempo para la preparación de exámenes, ya no hay lugar para estar impartiendo el programa, sino que tienen que tomar una decisión, porque todavía está por verse el compromiso de que se recuperarían las horas perdidas. Nosotros sabemos, por el histórico de todos los conflictos que se han dado con el gremio de los profesores y el Ministerio de Educación, que al final borrón y cuenta nueva, o sea, las horas que se perdieron, y el año escolar concluye con las horas que se han podido agotar, de manera que ojalá se pudiera llegar a ese entendimiento que permita que los profesores, a través de la Asociación Dominicana de Profesores y las autoridades de educación pudieran llegar a ese compromiso de salvar lo que queda del año escolar para que la pérdida sea menor. Pero ciertamente que de plantearse ahora nuevas protestas, lo que le va a seguir es restando horas al año escolar que no se van a recuperar. De manera que ojalá en esto se imponga la razón al final y que también se comprendan las posiciones que se han estado planteando en la discusión. Y lo otro, ya un punto final, el ministro de Industria y Comercio ha señalado que le va a poner fin a una práctica que desde esta mesa y en distintos lugares se lo pregunta mucha gente en República Dominicana. ¿Por qué no es posible meter en la ley a las personas que hacen negocios con combustibles al margen de los canales establecidos? Si usted quiere combustible, por ejemplo, al detalle, usted va a una estación gasolinera. Si usted quiere combustible de ya una proporción que tiene una empresa o tiene un lugar donde se consume mucho combustible, regularmente usted tiene un suplidor, que es una de las empresas establecidas en República Dominicana. Pero ese relajo que se ha dado aquí en el país, de que ustedes, que le dicen que en Villa Altagracia un hombre fue detenido con un tanque de 500 galones de combustible. Después le dicen que arrestan otro en Baní. Hay que preguntarse de dónde viene ese combustible, porque si ese combustible se despacha desde la refinería, tomando en cuenta lo que son los mecanismos de comercio, y después le aparece un comercio irregular. Lo importante en este caso, además dice el Ministerio de Industria y Comercio, que eso se va a acabar a partir de ahora, que ya se han creado mecanismos que se identifiquen estos delincuentes que controlan ese negocio y que de igual modo se establezca, si ese es parte del combustible, que el Estado incluye en el paquete de exenciones a sectores de la economía a los fines de que puedan tener mejores condiciones. Todo eso debe explicarse. Pero importante que el ministro de Industria y Comercio haya dicho
que se le va a poner fin al trasiego, o sea que ya ese relajo en la comercialización del combustible lo van a parar. Don Orión, No, ha dicho el Procurador General de la República algo que sabíamos, y es que existe tratado de colaboración con el Buró Federal de Investigaciones y con el Departamento Antidroga de los Estados Unidos, la DEA. Creo que cuando el doctor Marino Vinicio Castillo denunció que se había hecho apresamiento de dos servidoras de la residencia del señor Mergen en La Romana, no estaba partiendo un desconocimiento de eso, sino de la forma. Pedro, todo el ordenamiento jurídico conectado al derecho internacional está conectado a la Constitución de la República, es inalienable. O sea, la Constitución de la República no la puede modificar ni drenar nadie, nada de fuera, nada, absolutamente. Por ejemplo, el convenio de extradición con Estados Unidos te señala que solo lo pueden condenar a la pena máxima de la República Dominicana. Por ejemplo, no lo pueden condenar a cadena perpetua en virtud de si el expediente es originario en República Dominicana. Si es con las leyes americanas, bueno, es otra cosa. Pero siempre que obre en República Dominicana una cosa, tiene que estar en consonancia con la Constitución de la República Dominicana y por consiguiente con sus leyes adjetivas. Y hay eso es un atractivo, por cierto, para la extradición. O sea, cuando determinados criminales o violadores de la ley prefieren la extradición es porque después de todo no le van a imponer una pena mayor que la que se impone aquí. Sí, y como aquí no hay. No hay pena de muerte. No hay pena de muerte, no lo pueden condenar, exacto. Pero mira, Pedro, la Constitución de la República señala que para a ti no te puede, el interrogatorio que le hace el Ministerio Público a uno es irrelevante. O sea, y el que te hace la policía. Cuando uno cae, como dice, cuando yo cae preso, uno cae preso en el destacamento, usted fue que se robó tal cosa, hable, indigno. Entonces tú dices, no, yo no me he robado nada. O si te están dando tu par de pecosones, tú dices, sí, fui yo. Tan pronto entonces te transfieren, viene el representante del Ministerio Público, te hace la misma pregunta, pero no te da golpe. Entonces ahí ya tú comienzas a decir, no, eso no es verdad, ese teniente la cogió conmigo. Yo no me robé nada, yo estaba jugando dominó y él fue y me buscó a mí, que dijeron que fui yo. Y el fiscal, en la policía y los fiscales hay un problema muy serio. Los fiscales se vuelven policías. En vez de los policías aprender derecho, los fiscales aprenden a dar pecosones en los destacamentos. Y habla duro. Habla duro, habla indigno. Entonces, el fiscal generalmente hace lo mismo, la poca prueba que encuentre, pero donde realmente se escucha a la persona que tiene la característica de justiciable o prevenido, es cuando ya está en un juicio preliminar donde se le piden la medida de coerción. Es el primer juicio donde un abogado está con él. Entonces, nadie te puede interrogar sin la presencia de un abogado. Te interrogan, pero eso no es interrogatorio. Tú no lo puedes poner. ¿Qué hace? Tú te ponen antes, cuando no estaba el juicio abierto, la audiencia abierta para la medida de coerción, que te interrogaba la policía y te dijo, él admitió, y tan pronto llegaba al Palacio de Justicia, decía, no señor, yo dije que sí porque me entraron a golpe. Me dieron yo no 4 palos. Me dieron muchísimos palos, porque el abogado le dice, niega todo lo que está en ese expediente. De nuevo, no vale nada. Entonces, ¿cómo es posible que me diga el procurador, apreciado amigo, que se está en consonancia con acuerdos con organismos internacionales, si a una persona se le manda a buscar presa? Porque no ha sido desmentido. Ahora, si no ha sido así, es otra cosa. Presa, se le va a un destacamento. El jefe de la comarca del destacamento dice, sí, búsquenla e interróguenla y dejen que los dos americanos vengan a interrogarla. No, Pedro. Un momentito. No, Pedro, eso no puede ser. Eso tiene que ser con arreglo a toda la normativa procesal dominicana. Las dos señoras han debido estar en un lugar adecuado en términos jurídicos, no de espacio. Y ha debido tener las dos señoras la asistencia de un abogado en cualquier estado de causa, para cuando ella firme un acta de interrogatorio, el abogado dice, sí, puede firmarla. Con una cruz, porque no saben, o con su dedo, o lo que sea. Pero eso de que en un destacamento y que diga el general que sí, que no, eso es incompatible con la normativa procesal dominicana y colisiona con la Constitución de la República. Ahora, si el procurador se ha guardado otros datos, esperemos, porque yo no sé. Porque pueda que sí, que hayan cumplido con toda la ley. Lo que ha dicho el doctor Castillo, que no ha sido desmentido, es que la mandaron a buscar presa a las dos señoras. Y ella lo confirma. Ella lo señalaron así, la metieron en un destacamento,
le preguntaron al general, ¿aquí hay dos americanos del FBI que la quieren? Sí, dígale que sí, que la interroguen. Entonces los dos la interrogaron en un destacamento de la policía auxiliar de la justicia. No es posible eso. Eso es lo que yo quería decir. Sí, porque aquí, don Pedro, algo importante, mire, es que ya en el antiguo procedimiento de Código Criminal de la República Dominicana, un interrogatorio, cuando estaba en era un asunto secreto. Acuérdense que cuando una persona entraba en un juzgado de instrucción, el juez de instrucción era un hombre que muchas veces que el ciudadano común no le veía la cara, era encerrado, entonces ahí metían a la persona y le interrogaban, y no tenía la persona que era interrogada un abogado. Bueno, la nueva normativa procesal dominicana obliga a que tiene que tener un abogado. Así es. Y que ese abogado tiene que estar en el interrogatorio. Bien. Esa explicación debe darse más clara. Lo cierto es que hasta ahí no se comprende, don Pedro. Muy bien. Miren, señores, tanto Carol como Sara y Roberto nos tienen unos mensajes antes de pasar a la sala de entrevistas. Estamos a la espera de don Julio Ortega, que como ustedes saben, todos los martes está con nosotros y analiza los temas económicos locales e internacionales. Pero pasemos donde Carol primero.